Ya. A ver, la primera pregunta dice, un móvil hace muchos viajes entre dos puntos fijos, siguiendo distintas trayectorias en cada ocasión. En este contexto es correcto afirmar que para una trayectoria cualquiera se cumplirá que, a ver, primero tener la diferencia entre lo que es trayectoria y desplazamiento. Desde un punto a un punto B en línea recta, esto se llama desplazamiento. Y desde un punto a un punto B, cada uno de estos dos, ya sea el punto A, el punto B, ¿ya? Cada uno de estos se llama trayectoria. Como la pregunta me dice, en este contexto es correcto afirmar que una trayectoria cualquiera se cumplirá que, ¿ya? La primera dice, siempre medirán lo mismo la distancia y el desplazamiento. Si tú te das cuenta, la trayectoria es distinta al desplazamiento, ya sea esa, ¿ya? O esa, son distintos. La trayectoria es mayor, ¿ya? Por lo tanto, la primera alternativa no me sirve. El desplazamiento siempre es mayor a la distancia recorrida. Esto es desplazamiento. ¿Es mayor a la distancia recorrida? No. Pueden ser iguales en algún momento, que coincida desplazamiento y trayectoria, pero el desplazamiento nunca es mayor, es la distancia más corta. Por lo tanto, nunca va a ser mayor. La siguiente, ¿la distancia siempre es mayor que el desplazamiento? Sí, la trayectoria o distancia, la trayectoria siempre es mayor al desplazamiento, siempre. Por lo tanto, aquí la alternativa es la distancia será mayor o igual que el desplazamiento. Y la última dice, a veces la distancia es mayor y en otras ocasiones el desplazamiento es mayor. El desplazamiento en ninguna ocasión, en ninguna, esto va a ser mayor a la trayectoria o distancia. En ninguna ocasión, ¿ya? La distancia es mayor, sí, sí, es mayor, pero el desplazamiento nunca va a ser mayor. Así que la alternativa para eso es esa. Ya, para la pregunta número 2, dice un camión de 1000 kilogramos de masa, o sea, la masa es igual a 1000 kilogramos, se mueve a 30 metros por segundo, o sea, la velocidad 30 metros el segundo. Cuando de pronto debe frenar bruscamente con una aceleración negativa de menos 5 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo que para detenerse deberá transcurrir. Cuando uno se refiere a detenerse, significa que la velocidad final tiene que ser cero, porque se va a detener. ¿Ya? Entonces, me dice, eh, por lo que para detenerse debe transcurrir. O sea, me están preguntando por tiempo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, es el tiempo el que me están pidiendo. Si nos acordamos un poco de lo que es la fórmula aceleración, aceleración es igual al delta V por tiempo, dividido por tiempo. Esto es igual a aceleración, velocidad final, menos velocidad inicial, dividido por tiempo. La velocidad final es cero, para que recordemos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar A es igual a menos V0 partido por T, donde la aceleración es igual. El V0 es 30 metros el segundo, y esto es negativo, ¿ya? El tiempo lo estoy buscando, no lo conozco. Pero tengo la aceleración, sí, menos. Entonces,
menos 5 metros el segundo al cuadrado es igual a 30 metros partido por segundo, y esto partido por t. Despejo. El t que está dividiendo pasa para allá multiplicando. T es igual, y este que está multiplicando pasa para allá dividiendo, a menos 30 metros el segundo dividido por menos 5 metros el segundo al cuadrado. Los metros se están dividiendo, se van. Los segundos se están dividiendo, se va al cuadrado, se va eso y me queda solamente segundo. Entonces tiempo es igual. Menos 30 dividido por menos 5, 5 por 6 son 30. Negativo dividido por negativo es positivo. Entonces 30 segundos. Y eso es. La pregunta número 3 nos dice: los objetos, cuando caen libremente en la superficie del planeta Tierra, lo hacen con una aceleración aproximada de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Eso significa que la aceleración es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Lo cual significa, ¿qué significa esto en sí? Significa que cuando un objeto va cayendo, ¿ya? La velocidad con la cual va cayendo sería 9,8 metros partido por segundo, y esto lo va haciendo cada un segundo. Entonces, ¿cuál de las alternativas ahí sería la más correcta? Dice recorre 9,8 metros por cada segundo que pasa. No, eso es mentira. Recorre 9,8 metros por cada 9,8 segundos que pasan. No, yo acabo de decir 9,8 metros por segundo en cada segundo. Eso significa eso. Por lo tanto, aumenta su rapidez en 9,8 metros por cada 9,8 segundos que pasan. No, aumenta constantemente su aceleración en cada 9,8 por cada segundo que pasa. Solamente que aumenta la rapidez por cada segundo que pasa. Sería la única opción. Por lo tanto, aquí sería aumenta la rapidez ya en 9,8 metros el segundo por cada segundo que pasa. Entonces, cuando los objetos van cayendo, lo van haciendo a una velocidad de 9,8 metros, ¿ya? Metros en cada segundo. Eso significa que al llegar abajo, la velocidad tiene que ser la velocidad mayor, la velocidad máxima. Un objeto parte desde cero y cuando va cayendo va aumentando su velocidad hasta caer y adquirir la mayor velocidad. Finalmente, después de esto se detiene, por supuesto. Eso significa entonces la número 3. El ejercicio número 4 dice: para un cuerpo que se mueve con una aceleración constante, puede ocurrir que su rapidez sea constante. 2. Su velocidad y su aceleración pueden ir en sentido contrario. Y 3. Recorrerá distancias iguales en tiempos iguales. A ver, para que puedas entender esto. Si yo tengo un gráfico, y en este gráfico voy a ver gráfico de velocidad versus tiempo, yo ahí puedo decir, ¿ya?, de que este gráfico tiene una velocidad constante. Pero si el gráfico lo hago a través de lo que es aceleración versus tiempo, la aceleración constante es paralela a lo que es el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no hay variación de velocidad, va constante, de manera constante, ¿ya? No hay variación de velocidad. Aquí la velocidad es constante porque va de manera, se podría decir de manera aritmética, va 2, 4, 6, ¿ya? Va aumentando y así como aumenta el tiempo. Aquí no, ¿ya? Aquí la velocidad, cuando la velocidad es constante, la aceleración tiene esa característica, ¿ya? Y muchas veces la aceleración, cuando la velocidad es constante, la aceleración
es cero, tiende a ser cero, porque no hay cambio. Como aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, si la velocidad final es igual a la velocidad inicial, esto me da cero, por eso ya es cero. Aceleración constante eh, se daría de esta forma. Bueno, acá me dicen eh, que para que un cuerpo que se mueve con aceleración constante, eso significa movimiento uniforme acelerado, dice su rapidez sea constante. Sí, pues, ¿ya? La rapidez puede ser constante. Por lo tanto, la primera sí se considera. La número 2, su velocidad y su aceleración pueden ir en sentido contrario. Eh, sí, pueden ser así, porque incluso puede ir en esa dirección, ¿ya? Eh, la número 3, eh, a ver, ya. No me había fijado bien en que se mueve con aceleración, se mueve, no con velocidad, disculpa, con aceleración constante. Entonces se mueve con aceleración constante. Eh, lo que ocurriría que su rapidez sea constante. No, si se mueve con aceleración constante, su rapidez no es constante. Eso significa que para que se pueda mover con aceleración constante, la rapidez tiene que ser variable. Por eso, movimiento uniforme acelerado. Eh, la número 2 me dice su velocidad y su aceleración pueden ir en sentido contrario. Eso sí, velocidad y aceleración pueden ir en sentido contrario. Como yo te mostraba acá, que pueden ir en esa dirección, entre comillas, desacelerando, ¿ya? O acelerando. ¿Recorrerá distancias en tiempos iguales? No, ahí sí que no. Si lleva una aceleración constante, ¿ya? La distancia no son iguales a lo que se refiere el tiempo. Por lo tanto, solamente se cumple que su velocidad y su aceleración pueden ir en sentido contrario. Nada más que eso. Ya, en la número 5 dice, una persona camina siguiendo una trayectoria en la cual indica la figura, en la cual también se indica la distancia recorrida en cada tramo. En el primer tramo, el cual es de 20 metros, ¿ya? En el primer tramo, su rapidez es de 4 metros partido por segundo. 4 metros partido por segundo. La velocidad es igual a 4 metros partido por segundo. Y en el segundo tramo, que son de 12 metros, la velocidad es igual de 2 metros el segundo. Y la pregunta me dice el tiempo que dura su caminata, o sea, el tiempo que dura en ir los 20 metros y después los 12 metros. Ya. Me interesa tiempo. Tiempo es igual a la distancia partido por la velocidad. Eso va a ser para el primer tramo. Vamos a colocar tiempo 1. Y tiempo 2, distancia dividido por velocidad. Para el primer tramo, tiempo es igual. La distancia, 20 metros. La velocidad, 4 metros partido por segundo. Tiempo es igual. Se van los metros y me quedan segundos. 20 dividido por 4 son 5. 5 segundos. Eso es lo que se demora el primer tramo. Desde ahí hasta ahí, 5 segundos. En el segundo tramo, la distancia son 12 metros y la velocidad son 2 metros el segundo. Se van los metros y me queda segundo. Entonces el tiempo 2 es igual
12 dividido por 2 son 6 segundos. Entonces lo sumo. Aquí me demoré 5 segundos. Aquí me demoré 6 segundos. Entonces el tiempo es igual a tiempo 1 más el tiempo 2. Y el tiempo es 5 más 6. Y esto es igual a 11 segundos. Y ese es el ejercicio número 5. En el ejercicio número 6 dice, se muestran dos trayectorias en la figura. Una de las trayectorias va de esa manera y la otra trayectoria de esa manera. Aunque recordando el concepto de trayectoria y desplazamiento, no debería de ser así. Porque uno es trayectoria y el otro es desplazamiento. Esto es un desplazamiento. Bueno, que a su vez es trayectoria. Eso también es trayectoria. La característica que me dice acá, que la primera tiene 10 metros, ¿ya?, de longitud. Y la segunda tiene un radio de 5 metros. Eso me indica entonces que su diámetro es de 10 metros. Pareció ese. ¿Ya? Ahora el camino recorrido, ¿ya?, el desplazamiento es distinto, es mucho mayor aquí, porque va desde ahí hasta ahí. Este simplemente es el radio. Por lo tanto, el movimiento es circular, es mucho más largo que este, porque este va en línea recta. Entonces, se trasladan en un mismo vehículo entre A y B, en cada uno en su trayectoria. El tiempo que tarda en ir desde A hasta B es igual en ambos casos. De lo anterior, es correcto afirmar que 1 y 2, el cuerpo tiene la misma... A ver, primero, no tienen la misma trayectoria, ¿ya? La distancia recorrida es mucho mayor en esta. Desplazamiento recorrido, sí, el desplazamiento. Este partió desde ahí hasta ahí, este partió desde ahí hasta ahí. Que haya tomado otro camino es otra cosa, pero iba de ahí hasta ahí. Por lo tanto, el caso 1 y el caso 2, que este es 1 y este es el caso 2, los dos tienen el mismo desplazamiento recorrido. Ya, ese sería el número 6. Número 7 dice la diferencia entre rapidez y velocidad. A ver, vamos a hacer, antes de fijarnos en las posibles respuestas que nos den aquí, la velocidad es el desplazamiento. ¿Ya? La velocidad es el desplazamiento que realiza un cuerpo en un determinado tiempo. Ya. En cambio, la rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en determinado
tiempo. Entonces, la velocidad es el desplazamiento y la rapidez es la trayectoria. Eso me está queriendo decir. La rapidez eh, tiene la característica de ser eh, una magnitud, ¿ya? Por lo tanto, esto es escalar. Y la velocidad tiene dirección, sentido y tiene magnitud. Por lo tanto, esto es vectorial. Entonces, si nos vamos a la pregunta en sí, fijémonos lo siguiente. La primera dice, la rapidez se mide en kilómetros por hora y la velocidad en metros por segundo. Mentira. Los dos se pueden medir de la misma manera. La rapidez y velocidad se pueden medir en kilómetros por hora y la velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora. Independiente de eso. Dice, la rapidez puede presentarse con un vector, una flecha, y la velocidad no. La velocidad me dice que no se puede presentar con un vector. Si ya habíamos dicho que es vectorial, eso entonces está malo, ¿ya? La otra dice, la velocidad siempre tendrá un valor numérico mayor que la rapidez. Eh, no, no es así. Y no tiene por qué ser así, pues. Pueden incluso hasta tener el mismo valor. La rapidez solo se manifiesta en línea recta y la velocidad en cualquier trayectoria. No, pues los dos son lo mismo, ¿ya? Eh, por lo tanto, lo único que lo puede distinguir aquí es que la rapidez solo puede tomar valores positivos. ¿Y por qué la rapidez? Porque esto es escalar, ¿ya? Porque es una magnitud, se mide en magnitud. No existen las distancias negativas y todo eso. Por lo tanto, es escalar. Eh, y la velocidad puede tomar cualquier valor. Es vectorial, po. Dirección, sentido, magnitud, ¿ya? Por lo tanto, a eso se debe. Por eso es bueno entender cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿ya? Una es el desplazamiento y la otra es la trayectoria, la distancia recorrida. Esa es la número 7. En la número 8 dice el vector m, ¿ya? Este es el vector m, es vertical. Y el vector n, este va a ser mi vector n, es horizontal. ¿Cuál es la alternativa que mejor representa la forma del vector resultante al sumar el vector m, este es m, con el vector n? En suma de vectores coloco el primer vector que me nombran, m, que va hacia arriba, y seguido del final del primer vector, o sea aquí el final del vector m, ¿ya? El vector n. El vector n va de derecha a izquierda, por lo tanto de derecha a izquierda, y lo coloco de esa manera. Para sacar el vector resultante en suma de vectores, tomo el principio del primer vector y lo dirijo al final del segundo vector, lo dirijo hacia allá. Por lo tanto, el vector resultante se representa así, ¿ya? Y a ese le vamos a colocar R, el resultante de M con N. Entonces la alternativa ahí ya es el vector que va
en esa dirección. En el ejercicio 9 dice el siguiente gráfico relaciona la posición X con respecto al tiempo t, el cual describe el movimiento de un cuerpo que se desplaza en línea recta. Considerando lo anterior, ¿con qué rapidez se desplaza el cuerpo? La distancia y el tiempo. La relación de distancia a 6 metros, el tiempo es de 3 segundos. Y la distancia de 10 metros, el tiempo es 5 segundos. Por lo tanto, este se está moviendo en línea recta, por lo tanto lo está haciendo con rapidez constante. ¿Cómo lo hacemos? Imaginémonos este triángulo. Ahí es valores 0. 0 para distancia y 0 para tiempo. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es representar la rapidez. La velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Que en otras palabras, la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. Nos seguimos por esa fórmula, ¿ya? Y tomamos esa relación, esa. Entonces, la distancia final, ¿cuál es la distancia final? 6. Esa es la distancia final, 6. Menos la distancia inicial, que es 0. Dividido. El tiempo final llegó hasta 3. Y el tiempo inicial es 0. Entonces la velocidad es 6 dividido por 3. Entonces la velocidad es 2 metros partido por segundo. Veámoslo con el siguiente. Imaginémonos que ese es el triángulo, este. ¿Ya? Entonces, en ese triángulo también tengo lo mismo. Velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Velocidad es igual. Distancia final, 10 metros. Llegó hasta 10 metros. Menos la distancia inicial, ¿de dónde partimos? De 0. Dividido. Tiempo final, 5 segundos. Tiempo inicial, 0. Entonces, 10 dividido por 5, entonces la velocidad 10 dividido por 5 son 2 metros partido por segundo. Por lo tanto, en los dos casos me da el mismo valor. Ya, el número 10 dice, si dos cuerpos se mueven sobre una línea recta, vamos a suponer que esta es nuestra línea recta, ¿ya? Dos cuerpos se mueven, vamos a colocar el cuerpo A y el cuerpo B. Se mueven en línea recta, ¿ya? Con velocidades constantes y positivas. Vamos a suponer que este se mueve a 20 metros partido por segundo y este a 25 metros partido por segundo. No me está diciendo que las velocidades son iguales. Dice que las velocidades son constantes, ¿ya? Y positivas. ¿Son positivas? Son positivas. Y en determinado instante experimentan la misma aceleración, ¿ya? Los dos van a experimentar la misma aceleración. Vamos a suponer que de 4 metros partido por segundo cuadrado, la misma aceleración, 4 metros partido por segundo cuadrado. Va a actuar sobre cada una de las velocidades que ya llevaban. Experimenta la misma aceleración durante el mismo tiempo. Entonces es correcto afirmar que durante ese tiempo, uno, ¿recorren la misma distancia? No, pues si este va a 20 metros partido por segundo y tiene una aceleración de 4 metros, va a recorrer, supongamos, 20 metros en un segundo. ¿Ya? En un segundo. Si este va a 25, va a recorrer 25 metros en un segundo. Por lo tanto, la primera dice, ¿recorre la misma distancia? No, no recorre la misma distancia.
La número 2 nos dice experimenta la misma variación de velocidad. Sí, pues si le aplico la aceleración de 4, va a seguir yéndose a 20 metros partido por segundo. Si le aplico la aceleración de 4, va a seguir yéndose a 25. Por lo tanto, experimenta la misma variación de velocidad. Sí, la misma variación. ¿Ya? Por lo tanto, no va a haber diferencia. A ejercer la misma aceleración, va a hacer que se mueva de la misma manera y se mueva de la misma manera. Por lo tanto, la 2 se acepta. ¿Ya? Que experimente la misma variación de velocidad. La número 3 dice adquiere la misma velocidad final. No, pues si ya sabemos que van a velocidades distintas, no pueden adquirir la misma velocidad final. ¿Ya? Eso entonces me explica, entre comillas, que aquí experimentan la misma variación de velocidad. Por ejemplo, si multiplico eso con eso, para calcular la distancia, ¿ya? 4 por 2 son 80 metros, 80 metros. 4 por 25 son 100, 100. Por lo tanto va a experimentar la misma variación. Aquí se cuadruplicó, aquí se cuadruplicó. Por lo tanto, experimenta la misma variación de velocidad. Eh, Esa sería la 10. Ya, la número 11 dice, una motocicleta viaja con movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta, recorriendo 100 metros, ya que separan los puntos de inicio y final del camino. A y B ya tiene una distancia de 100 metros, ya, y moviéndose con una rapidez de 20 metros el segundo. En estos 100 metros se mueve con una velocidad de 20 metros el segundo. Considerando lo anterior, ya lo que habíamos señalado, la rapidez de la motocicleta en cierto punto X a 40 metros del final. Aquí hay 100, supongamos que aquí faltan 40 metros, eso significa que aquí hay 60 metros. Eh, Considerando anterior, la rapidez de la motocicleta en cierto punto, o sea, ¿qué velocidad o rapidez va a llevar a los 60 metros? Bueno, la respuesta es obvia. Desde A hasta B tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Eso significa que si aquí ha recorrido 20 metros, ¿cuál es la velocidad? 20 metros por segundo. Si aquí recorre 50, ¿cuál es la velocidad? 20 metros por segundo. Si aquí recorre 60 metros, ¿a qué velocidad va? 20 metros por segundo. Llega a 100, ¿a qué velocidad llega? A 20 metros por segundo. Significa que todo este trayecto va a una velocidad de 20 metros por segundo. Y esa sería la respuesta. El ejercicio número 12 dice el gráfico muestra la posición X en función de tiempo de un móvil que se desplaza en línea recta. Considerando la información contenida, es correcto afirmar que el móvil, ya, me dice en el caso 1, donde el tiempo es igual a 0 y tiempo es igual a 3 segundos. Hay 0 segundos, 3 segundos. Y me dice que experimenta movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme significa que va a aceleración constante, velocidad constante. Aquí es velocidad constante. Por lo tanto, sí podría decir de que sí va a velocidad constante. Por lo tanto, lo puedo considerar.
en el número 2. En el número 2 me dice que entre t es igual a 3 segundos y t es igual a 9 segundos, recorre 6 metros. ¿Será verdad o no? Ya. Entre los 3 y 9. Entre los 3, que es ese, ya, 6 metros, y 9, 6 metros, no recorre 6 metros, porque a los 3 iba a 6 metros, a los 9, 6 metros. Eso significa que la distancia es la misma, por lo tanto no recorre 6 metros. ¿Ya? Entre ese y ese no recorre 6 metros, está en 6 metros, no los recorre, por lo tanto no corresponde. ¿Ya? No, en 3 a 9 son 6, pero este es tiempo. Aquí me dice que recorre 6 metros. Y en 3 están los 6 metros y en 9 están los 6 metros. Por lo tanto, no recorre. Están los 6 metros, no recorre 6 metros. ¿Ya? Por lo tanto, esa no es. Y la 3 me dice que entre t es igual a 9 segundos y t es igual a 17 segundos, me dice recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa que desde ahí hasta ahí, recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Eso es cierto? Sí, pues pasa lo mismo que acá, pero con la única diferencia que aquí va en la otra dirección, nada más. Pero todo es igual. Eh, Va disminuyendo la distancia, ¿ya? Así como va aumentando el tiempo, ¿ya? Disminuyendo la distancia, así como va aumentando el tiempo. Por lo tanto, recorre distancias iguales. Sí, son iguales. ¿Y los tiempos iguales? Sí, pues, en tiempos iguales. Por lo tanto, este sí corresponde. Entonces correspondería la 1 y la 3. Ya, el ejercicio número 13 dice, ¿con qué rapidez llega al suelo un objeto? Eso significa, vamos a suponer que estoy lanzando un objeto y este objeto llega al suelo. ¿Ya? Me está preguntando con qué rapidez llega al suelo. Si lo mando con una velocidad inicial 0, la velocidad final aquí tiene que ser mi incógnita. Pero si llega, de acuerdo a lo que vimos delante, aquí tiene que llegar con la velocidad máxima. Eso significa que esto es la máxima velocidad con la cual llega al suelo. Que parte del reposo, ¿ya? Se deja caer libremente y demora 4 segundos. Se demora 4 segundos en llegar acá. ¿Ya? El impacto contra él, considerando la gravedad de 10 metros. El G es igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Y despreciando el roce en el aire. Ya. Para esto, recordarnos lo que es caída libre, velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t. Cuando el objeto cae. Cuando el objeto sube, la velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t. Cuando el objeto sube. ¿Cuál debemos de ocupar? Ese. Entonces velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t. Velocidad final es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Porque partió de reposo. Por lo tanto esto es 0. 0. Más g nos dijeron que era 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por el tiempo que son 4 segundos. 4 segundos. Entonces se están dividiendo los segundos y esto me queda en metros por segundo. Entonces velocidad final es igual
10 por 4 son 40, más 0 son 40. 40 metros el segundo. Y esa sería la respuesta. Ya. Dice, el siguiente gráfico representa la posición X en función de tiempo de un jugador de fútbol que se desplaza en línea recta respecto al centro de la cancha. Considerando la información contenida en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ya? De acuerdo a esto, ¿ya? El, el jugador partió desde los 12 metros, pasó por el punto de inicio, el centro de la cancha, ¿ya? Se desplazó, se detuvo, volvió hacia el centro de la cancha, pasó el centro de la cancha, se detuvo un ratito, un segundo, volvió a irse hacia el centro de la cancha, pasó sobre el centro de la cancha, vuelve hacia el centro de la cancha, se detiene ya y después vuelve a ir hacia alejándose del centro de la cancha. Eso es lo que está ocurriendo. La primera pregunta dice, ¿la distancia total recorrida por el jugador son 27 metros? No, eso no son 27 metros. Fíjate bien, son 12 metros hacia el centro de la cancha. Del centro de la cancha avanzó 15 metros. Ahí van 27. Se detuvo. Después recorre 15 metros hacia el centro de la cancha y después 12 metros. ¿Ya? Ahí ya van 17 metros, 27 metros más. Por lo tanto, lo está dando 54. Después recorre nuevamente hacia el centro de la cancha 12. Después recorre 5 más. Los 54 más 12 son 66. Más 5 son 71. Y si nos damos cuenta, son mucho más que 27 metros. Por lo tanto, eso no es. El desplazamiento total es menos 15 sobre la misma recta. No puede ser. No puede ser el desplazamiento total 15, ¿ya? Porque si ya vimos que de desplazamiento partía 12, 15, después se le volvían a sumar 12, más 15, más 12 más, y después 12 más 5, y después 5 más, y después 15 más. El desplazamiento entonces no es menos 15 sobre la misma recta, por lo tanto no correspondería a eso. El camino recorrido en los 3 primeros segundos, en ese, el camino recorrido, en los 3 primeros segundos, es mayor que los siguientes 2 segundos. ¿Cuáles son los siguientes 2 segundos? Hasta ahí. Aquí recorrió 12. De ahí a ahí recorrió 15. Entonces, en los 3 primeros segundos es mayor. No, pues ahí recorrió 12 en los 3 primeros. Y en los otros 2 segundos recorrió 15. Por lo tanto, no es mayor. Eso está malo. El jugador está detenido entre T5 y T10. Entre S y S sí está detenido el jugador. Ahí se detiene. Porque la distancia sigue siendo la misma, 15, menos 15. Sigue siendo la misma, ahí está detenido. ¿Ya? Ahí se detiene, un segundo nomás se detiene, pero aquí está detenido. Ese sí es correcto. Y en el último dice, en el T5 el futbolista se encuentra a menos 3 metros del centro de la cancha. En los 5 segundos se encuentra a menos 3 metros del centro de la cancha. No, pues, a 15. A los 5 segundos está a 15. Así que la única que correspondería es el jugador está detenido entre T5 y T10. Entre S y S está detenido. En la última pregunta, cada respuesta vale 2 puntos. Ya. Si un tren viaja en un riel rectilíneo, ya un tren va a viajar en ese. Ya, vamos a hacerle otro carrito, ahí para que parezca tren. Ahí. Ya. Y lo hace de manera uniforme a 72 kilómetros
la hora. Esa es la velocidad que lleva. La primera pregunta que me hacen es, ¿cuál es su rapidez expresada en metros por segundo? O sea, tengo que los 72 kilómetros por hora los tengo que pasar a metros por segundo. Entonces, 72 kilómetros la hora. Esto sería 72 kilómetros, son 72.000 metros. Y una hora son 3.600 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí para pasarlo a metro? Ahora, si pasé a metro y pasé a segundo, dividir 72.000, dividir por 3.600. Al dividir esto me da 20 metros el segundo. Por lo tanto, esa es la velocidad que lleva en metros por segundo. 20 metros el segundo. B. Me dice qué distancia recorre en 15 minutos. Me pide la distancia recorrida en 15 minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar los 15 minutos, los tengo que pasar a segundos. ¿Qué hago para eso? El 15 lo multiplico por 60. Un minuto tiene 60 segundos, entonces 15 minutos por 60. Y de esa manera voy a obtener 900 segundos. Recurro a la fórmula velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. Me piden distancia. Entonces distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Con qué velocidad iba? Con 20 metros por segundo. Distancia es igual entonces 20 metros el segundo y el tiempo son 900 segundos. Entonces se están dividiendo los segundos, me queda metro. La distancia se mide en metros. Entonces distancia es igual a 18.000 metros, lo que es igual a 18 kilómetros. Eso es la B. Vamos con la C. Dice, ¿cuánto demorará en recorrer 100 metros? 100 metros. Entonces, velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. La velocidad eran 20 metros el segundo. La distancia son 100 metros, porque por eso nos están preguntando. Y el tiempo es el que no sabemos. Entonces, tiempo es igual. El tiempo lo paso para allá, multiplicando. Tiempo es igual. La velocidad la paso dividiendo acá. Entonces, distancia es igual dividido por la velocidad. Entonces, tiempo es igual. La distancia son 100 metros dividido por 20 metros partido por segundo. Se van los metros y me queda segundo. Tiempo es igual. 100 dividido por 20, 5 segundos. Ahí tenemos la C. Vamos con la D. La D. Dice, ahora asuma que el tren se detuvo en una estación y luego comienza a moverse nuevamente, tardando 10 segundos en alcanzar una velocidad. Ya, el tren partió de aquí, se detuvo y tarda 10 segundos en alcanzar una velocidad de 8 metros el segundo. En alcanzar esa velocidad. Considerando esta información, determine la aceleración del tren en sus 10 segundos, primeros 10 segundos. Aceleración es igual a la velocidad partido por tiempo. Aceleración es igual la velocidad
8 metros el segundo. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. ¿Se van los segundos? No, se están multiplicando, disculpa, se están multiplicando. Entonces la aceleración me tiene que dar en metros partido por segundo al cuadrado. Se están multiplicando entre ellos. 8 dividido por 10 es 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. La letra si después de las primeras continuos movimientos con velocidad constante, ¿qué distancia recorre durante los 20 primeros segundos? Si después de los 10 primeros continúa moviéndose con velocidad, con la misma velocidad alcanzada, ¿qué distancia recorre? Distancia es igual a B por T. La distancia es igual. ¿Cuál es la velocidad que llevaba? 8 metros el segundo. Esa es la velocidad que llevaba. Por el tiempo, y me dicen en 20 segundos. 20 segundos. Distancia es igual. Ahora sí los tiempos se están dividiendo, se van. 8 por 20 me da 160 metros. Esa es la distancia recorrida. Y esa es la guía que tenías que desarrollar.